Señoras y señores, gracias por su presencia en el canal. Vamos a hablarle del subconsciente según un pensamiento filosófico llamado Génesis del Ser. Así que quédense porque este pensamiento filosófico traerá cosas inéditas por este canal. Vamos a hablar del subconsciente empezando por el espíritu. Yo creo que nadie ha oído esto antes, así que mucha atención. Dice la Biblia y desde tiempos antiguos que nosotros somos espíritus, pero los religiosos, que son los que más están enterados al respecto, no se preguntan cuando la Biblia dice que es que no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu mora en vosotros, que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Bien, entonces, si yo soy un espíritu, mi cuerpo es el templo donde mora este espíritu, pero resulta que este espíritu es Dios mismo. Entonces, ¿cómo vamos a aclarar que cuando hablamos con una persona, lo que vemos expresarse no es el espíritu? O tú piensas que cuando hablas con alguien y esto que se está expresando es el espíritu. De pronto podamos pensarlo cuando esta persona está siendo amable, pero pensamos igual cuando esta persona no está siendo muy amable o está siendo torpe o nos está ofendiendo. ¿Será que ese es el espíritu? O esa persona ni siquiera está pensando mal contra nadie, pero lo que está haciendo es malo contra él mismo. ¿Será que ese es el Espíritu de Dios, con todos los atributos que se le ponen a Dios? ¿Cómo es posible, si tú crees en la Biblia, de pronto si no crees, dice precisamente, por eso es que no creo, pero si crees, ¿por qué no te has hecho la pregunta de por qué si el Espíritu de Dios mora en mí, no se expresa? Y como no se expresa y siento un vacío de Dios en mí, tengo que ir a pedirle a un Dios allá afuera. Pues bien, esto es lo que nos va a aclarar Génesis del Ser. Resulta que cuando este espíritu entró a nosotros y lo hace en el mismo instante de la concepción, que lo que hacen nuestros padres es hacernos la recepción y entregar el material genético apto para la formación de este cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que le da vida a este espíritu, que es la vida? Y recuerden que Dios es la vida. Entonces, ¿qué es lo que le da vida a este espíritu? Le da vida a la información genética que aportaron nuestros padres. Le da vida a esa información. Entra y le da vida dentro de su propio mundo, porque Él es la vida. O sea, eso es como tomar un grano de maíz y ponerlo en la tierra, y en el grano de maíz está la información de la planta, y la tierra le da todos los nutrientes para que desarrolle. En este caso, el espíritu le da la vida para hacer una realidad física de aquella información que entregaron nuestros padres. Ahora, ¿de dónde viene esta información? Esta información que llegó de nuestros padres, y estos a su vez de sus padres, y sus padres de sus padres,
Esto es lo que se llama el árbol genealógico. Cuando una pareja se encamina a la sensualidad y hacen el ejercicio de la sensualidad, lo que hacen es comer de este fruto, comer del fruto de este árbol genealógico y aportarnos a nosotros la carga genética. Nosotros somos el resultado de aquel ejercicio, porque ahí se plasmó nuestro ser, del placer. Nosotros somos el resultado de la carga genética, de la información genética. Llega esta información genética, entra el espíritu, le da vida y surgimos nosotros. Pero el espíritu no llegó, nos dio vida y se fue. Aquí hay otra parte en la Biblia que nos puede ayudar. Que dicen que hizo el muñequito de barro, lo sopló y le dio vida al hombre. Pues bien, no dice hizo el muñequito de barro y lo puso a caminar y se fue el hombre caminando. No, lo sopló. El hálito de Dios es el espíritu y ese hálito de Dios le dio vida al hombre. O sea, el hálito de Dios se atrapó en el hombre para que ahí sí pudiera salir a caminar. Entonces, si esto aconteció de esta forma, ¿por qué cuando el hálito de vida entra al cuerpo y luego surge la vida en nosotros, no decimos, por fin me entra este cuerpo y me siento como el espíritu y me expreso como el espíritu? No pasa eso. Lo que entra a este cuerpo es el espíritu, pero lo que se refleja es la información genética. Así que el espíritu lo que hizo fue entrar y ponerse una máscara, la máscara de la información genética, o sea, la máscara del hombre, que es la información genética. Se puso la máscara del hombre y ahora se expresa como tal. No te expresas como un espíritu, te expresas como un hombre o como una mujer, pero no te expresas como un espíritu. Porque el espíritu se atrapó, así como el hálito de Dios se atrapó en el muñequito de barro y de ahí surgió al hombre. Esto es simbólico, eso nunca pasó así. Pero en esa historia simbólica se entregó un conocimiento para que éste no sufriera y permaneciera en el tiempo. Así que todas las historias simbólicas es un conocimiento entregado sobre nosotros y que permaneciera en el tiempo y nadie lo destruyera ni lo corrompiera. Bueno, ahorita nosotros lo vamos a conocer y esperemos que no se corrompa. Dijimos que íbamos a hablar del subconsciente. Pues el subconsciente es ese archivo, esa gran memoria genética que nosotros nos cargamos. Y esa memoria genética nos construyó a nosotros. Es más, nosotros somos la expresión de esa memoria genética. Y el que le dio vida a ese hombre, que es la expresión de esa memoria genética, es el espíritu. Así que el espíritu se atrapó en los programas genéticos. O sea, se sumergió la información subconsciente, la conciencia se sumergió en esta información. Y eso es el subconsciente. Entonces, todas nuestras expresiones físicas
y psicológicas vienen de esta información, entonces no necesitamos tener conciencia de nuestros procesos biológicos, porque la información genética o el espíritu le está dando vida a esa información genética independiente de nuestra conciencia humana. Entonces, ¿por qué la conciencia de nosotros no tiene control sobre nuestras funciones psicológicas y físicas o biológicas, pues? Porque la conciencia en nosotros es un pequeño reflejo de la conciencia atrapada dentro de los programas. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que una botella es el programa. La conciencia se atrapó dentro de la botella. Ahora, la conciencia dentro de la botella, por ser luz, se refleja fuera de la botella. Entonces, el espíritu es la luz que está dentro de la botella es el programa y el reflejo que está afuera es la conciencia humana. Entonces, la conciencia nuestra solo nos dice que nosotros somos seres humanos, no nos dice que somos espíritu, porque la conciencia al mirarse a sí misma se encuentra con el programa, o sea, con la botella, y cree que es la botella. Entre tanto, la conciencia del espíritu se está procesando en virtud de la botella. Eso somos nosotros psicológicamente. Vamos a seguir ampliando este tema según Génesis del Ser. Y quiero decirles que Génesis del Ser no está auspiciado por ninguna doctrina o religión. Somos independientes y buscamos aportar en el conocimiento del despertar de la conciencia. Les ha hablado Arbilú y espero que continuar con una serie de videos hablando sobre nosotros mismos. Como la Biblia también, vamos a mencionarla. ¿Por qué? Porque estas historias simbólicas esconden un conocimiento psicológico de nosotros y también toda la Biblia, todas sus historias hablan es de nosotros. Entonces, a usted les parecerá raro esto, pero no se pierdan los nuevos videos y se darán cuenta por qué digo que todas esas historias hablan es de nosotros. Entonces, también vamos a ir teniendo en cuenta sus inquietudes e ir cubriendo sus inquietudes para que se sienta muy bien oyendo a Génesis del Ser. Gracias por haberme oído y espero que la bendición de su ser esté siempre con todos nosotros.